atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Kankur negó con la cabeza, tratando de encontrar algo en lo que concentrarse que no fueran las manos de sus hermanos que se balanceaban frente a él, teniendo en cuenta que tenían que bordear los bordes de Inokuni para llegar a su primer destino. Todo lo que había que ver era una interminable extensión de árboles. De acuerdo, estaba exagerando un poco, habían visto muchos claros. Temari había declarado que en la siguiente ciudad estaban recibiendo suministros para poder hacer un picnic en uno de ellos, lo que significaba que no tenía idea, y que había un par de montañas, o tal vez eran colinas, no eran arena, por lo que no estaba muy seguro, pero independientemente de dónde mirara, su visión estaba llena por ese maldito color de locura, verde. ¿Acaso sus hermanos no habían perdido lo suficiente de sus mentes? Temari quería que fueran a hacer un picnic, por el amor de Dios, y Gaara parecía ansiosa por unirse a ella. El hermano de Arena Media miró por encima del hombro para ver la razón por la que estaban expuestos a mucho más del color atroz. Sí, su padre todavía estaba allí de pie abatido, no se había tomado bien la noticia de la ocupación de Inokuni. Sai sugirió que se uniera a sus hijos en sus vacaciones para relajarse. El titiritero estaba bastante seguro de que el comandante de los lobos simplemente no quería lidiar con el deprimido Kazekage. Justo lo suficiente, Kankur tampoco quería hacerlo. Y debido a él, caminaban por el verdor de Inokuni una vez más, una shinobi y el ex Kazekage, definitivamente no fuera de lugar cuando las tropas de Konoha se estaban estableciendo dentro de Sunagakure, en lugar de simplemente tomar un barco directamente al norte a Yunokuni. El bote habría sido más rápido que su actual paseo sin prisas y los habría salvado del verde, pero al parecer su padre no se llevaba bien con las aguas abiertas. Fantástico. Si ese era el tipo que se convirtió en Kazekage, Kankur realmente no podía decir que estaba completamente sorprendido de que Kazenokuni hubiera sido tomado. Por otra parte, aunque Konoha era conocida por su excentricidad, ciertamente no tenía un monopolio en ella. Sin embargo, al ver a su padre reducido de rey de la arena a un gato deprimido asustado por el agua, le hizo desear que lo hiciera. En realidad, fue simplemente triste. Mai, creo que necesitamos tener una charla. La joven de pelo negro levantó la vista de su té a la cabeza de Inuzuka sentada en el sofá frente a ella, notando el leve ceño fruncido en el rostro de la mujer mayor. ¿Sucede algo, Sume? No exactamente. Sume respondió, pero creo que debemos asegurarnos de que estamos en la misma página sobre algunas cosas. Mai frunció el ceño mientras intentaba pensar en algo que pudiera haberlo provocado. Ella volvió con las manos vacías. ¿Se trata de los lobos o...? La matriarca de Inuzuka dio un profundo suspiro. ¿Se trata de nosotros, Mai? Tenemos que hablar de nosotros. La segunda autoridad más alta en los lobos nunca pensó que escucharía esas palabras, y nunca esperó que la pusieran tan nerviosa. Mai se quedó en silencio por un momento, mirando su té, antes de colocarlo en la mesa de café con un ligero suspiro. Está bien, vamos a hablar. ¿Qué tienes en mente? Era un momento como este que ella realmente apreciaba el hecho de que Naruto generalmente solo compartía sus preocupaciones sobre los lobos y usualmente guardaba sus sentimientos personales para sí mismo. Sin embargo, eso no quería decir que ella no supiera lo que él estaba sintiendo. De todos modos, podía leer a ese daimyo problemático como un libro abierto. Esta relación, comenzó Tsume con un vago gesto de su mano. ¿Qué es exactamente? ¿A dónde va? Eso hizo que Mai se detuviera. ¿Cuál fue su relación? A pesar del tiempo que habían pasado juntos, Mai nunca había considerado cuál era realmente su relación. Era una amistad, sin duda, pero los amigos se acurrucaban juntos en la cama. Bueno, lo hicieron si fueran lobos, pero ¿qué pasa con las personas normales? ¿Y importaba lo que las personas normales hacían cuando hablaban de los dos? No eran amantes, las cosas no habían ido tan lejos, pero al menos eran muy buenas amigas. Brevemente, Mai tuvo la tentación de responder amigos abrazados, pero no sabía cuán apropiado era eso con Tsume en un estado de ánimo serio. Tampoco estaba segura de que también se tomaría. A pesar de no saber cuál era su relación, Mai sabía que le importaba mucho la cabeza de Inuzuka y odiaría lastimarla. No lo sé, Tsume. Ella finalmente admitió, realmente no lo sé. La matriarca de Inuzuka asintió en aceptación. Eso es justo, yo tampoco tengo idea. Tsume intentó visiblemente endurecer sus nervios, pero no tuvo éxito. La verdadera pregunta es ¿qué quieres que sea nuestra relación? Antes de que Mai realmente pudiera comenzar a considerar la pregunta, ella continuó: sé que estás muy cerca de Genin Naruto, y estoy bastante seguro de que también estás cerca de Tsukiyomi por lo que me dijiste, pero también sé que mi hija está considerando intentar una relación con tu hermano. Así que ¿dónde nos pondrá eso?
Sume obviamente había estado pensando mucho más en esto de lo que Mai había hecho, lo que era bastante poco característico de un Inuzuka, y hacía que Mai se sintiera más que un poco culpable. Tienes razón, Naruto y yo nos conocemos desde hace un tiempo y somos amigos muy queridos. Mai admitió, y mi primera lealtad siempre será con Tsukiyomi, no importa lo que pase, pero eres muy importante para mí, Sume. Simplemente no sé qué podría suceder con eso. La matriarca de Inuzuka no se parecía a la respuesta que había recibido, pero su expresión también mostró que entendía. Bueno, después de unos momentos de silencio, Sume comenzó a hablar de nuevo. Si no sabemos a dónde va esto, supongo que podemos mantener la discusión sobre nuestra diferencia de edad por el momento. Mai le lanzó una sonrisa maliciosa. ¿Qué diferencia de edad? Sume soltó una carcajada, feliz de escapar de la seriedad de la conversación. Pero las dudas aún perduraban dentro de ambos. Se colocó un gran barril en el suelo con un ruido sordo sólido, su portador retrocedió un paso y se dejó caer sobre una rodilla detrás de ellos, otros 3 también cayeron de rodillas, con las cabezas bajas para evitar la mirada de Tsukage. Ah, así que has regresado, ¿verdad? Lo hemos hecho, Orochimaru-sama. Hirobo se atrevió a mirar hacia arriba y encontrar sus ojos. Sus órdenes se han llevado a cabo. Así que lo han hecho. Orochimaru se levantó de su trono, porque cuando tuviste la opción de tener uno, ¿por qué no lo harías? Y comenzó a caminar hacia su shinobi arrodillado. ¿Hubo algún problema? Ninguno con la recuperación. Hirobo negó con la cabeza, pero creo que los Konduins y Kidomaru cayeron ante las fuerzas de Konoha. Orochimaru dio un murmullo pensativo antes de declarar: no hay gran pérdida, entonces. Dirigiéndose a uno de sus sirvientes más favorecidos, hizo un gesto hacia el barril. Kimimaro-kun, lleva a nuestro nuevo invitado a las celdas. Si él no ha activado el Tenno-Juin todavía, puede hacerlo en cualquier segundo. No queríamos ninguna complicación. El último Kaguya levantó la vista, la devoción clara en su rostro. ¿Como órdenes, Orochimaru-sama? La sonrisa que le dio, en su opinión, valió la pena de la enfermedad que sacudió su cuerpo. Guren, Suigetsu, se dirigió a los otros 2 que habían sido enviados para apoyar al equipo de recuperación. Espero que un informe escrito entregado antes del mediodía de mañana, usted sea despedido. Sí, Orochimaru-sama. Guren hizo una reverencia antes de irse. Suigetsu, aunque era lo suficientemente inteligente como para no quejarse o hacer comentarios sarcásticos, todavía no era el tipo formal. Claro, señorita. Afortunadamente para él, estaba de muy buen humor con la exitosa recuperación del último Uchiha, y no prestó atención a su respuesta cuando se volvió hacia Hirobo. Pareces algo diferente, Hirobo. Ella comentó. Él no respondió, así que ella continuó. Dime, ¿tomaste la iniciativa después de que Tayuya se fue? Lo hice, Orochimaru-sama. Todavía estaba apoyado en una rodilla, pero siguió mirándola a los ojos, y su cabeza la seguía mientras ella lo rodeaba lentamente. A ella le gustaba. Ya veo. ¿Fue esto una sugerencia de ella? ¿Ustedes se decidieron entre ustedes? Tomé el control. No pudo evitar la sonrisa complácida que se extendía sobre sus labios. Esa frase decía mucho, y era exactamente lo que ella quería escuchar. Y ha hecho maravillas por tu confianza, me doy cuenta. Se adapta a ti. Gracias, Orochimaru-sama. Ella dio un gesto negligente de su mano. No, gracias, Hirobo. Un buen liderazgo es difícil de encontrar en Otogakure. He estado tratando de llenar vacantes durante semanas. Orochimaru-sama, cuestionó, su rostro casi logra ocultar cualquier rastro de confusión. Felicidades, Hyogo. Has sido promovido. Como uno de los guardaespaldas elegidos de Orochimaru, ya era un rango increíblemente alto. Los de autoridad comparable eran supervisores de varios proyectos que Orochimaru no tuvo tiempo de monitorear personalmente, como las bases de investigación remotas, la obtención de temas y el mantenimiento de las células profundas. Guren resultó ser uno de los supervisores, a menudo llamado mano izquierda de Orochimaru, y generalmente cubría las operaciones diarias de Otogakure. Ella era básicamente Kage cuando el sabio de las serpientes estaba lejos. Kabuto había sido otro, la mano derecha de Orochimaru, pero como su segundo al mando, le correspondió trabajar directamente con los lobos en Nami no Kuni. Anteriormente, él había estado a cargo de la red de información y algunos de sus experimentos médicos de primer nivel. No estaba muy contento con el cambio, pero como supervisor había sido lo suficientemente sabio como para no expresarlo. Todos lo sabían a pesar de todo, pero ese no era el punto. Todo lo que Hirobo realmente se preguntaba en este punto era ¿qué demonios podría ser puesto a cargo? Bueno, tener la tarea puede haber sido más apropiada para la selección de palabras, pero fue la misma idea. Aún así, fue rápido en responder. Gracias, Orochimaru-sama. Me honras.
Ella se rió levemente ante su respuesta, él nunca había escuchado eso antes, y estaba atrapado tratando de averiguar si era excitante o aterrador, y le dio una palmadita en el hombro. Muy educado, supervisor Hirobo. Si no tuviera otra tarea para ti, tendría que usarte como un enviado. Sus dedos se deslizaron de su hombro cuando ella dio un pequeño suspiro. Tengo un problema, verás, mi príncipe carmesí se merece los mejores regalos y, sin embargo, constantemente me encuentro perdido cuando se trata de encontrar algo lo suficientemente bueno. Sin embargo, has logrado traerme el mejor regalo y, al hacerlo, demostré tu habilidad para recuperar cosas con alto valor. Podía ver a dónde iba esto y no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Entonces, continuó, tengo una sección de la red de Kabuto dedicada a localizar elementos con propiedades únicas, y quiero que tomes el control de ellos y un escuadrón único que elijas para recuperarlos. Entiendo, Orochimaru-sama. ¿Hay algo fuera de los límites? Konoha, me temo que no quiero que los Wolves experimenten una reacción violenta de nuestras acciones, y robarles aumentará la sospecha de mi querido ahijado en la aldea. De lo contrario, no me importa lo que persigas. Solo no seas estúpido. Por supuesto, Orochimaru-sama. Bueno. Ella sonrió, está despedido. Envié un informe en mi escritorio al mediodía y llegué a mi oficina a las 1400 horas, para reunirme con su nuevo equipo de Intel. Sería mejor si ya supiera a quién quería en su equipo antes de presentarse, pero es no requerido. Lo que significaba hacerlo, Hirobo lo entendió, era por eso que había sido hecho supervisor, después de todo. ¿Entendido, Orochimaru-sama? Se puso de pie, hizo una reverencia y salió de la habitación. Necesitaría comenzar a elegir a su equipo. El informe de él que corría a través de los bosques de Inokuni sin oposición se podría anotar fácilmente más tarde. Brevemente se preguntó qué pensaría su viejo equipo de que él fuera un supervisor, pero que fácilmente lo descartaría. A Tayuya no le importaría y los otros dos estaban muertos. Sin embargo, le hizo preguntarse quiénes serían los nuevos guardaespaldas de Orochimaru. No era como si tuviera mucho para elegir. La madera se rompió a su alrededor, astillas infundidas con suficiente de Subil Chakra para incrustarse en la pared de piedra. Cada nervio en su cuerpo gritaba en agonía mientras la cálida manta de sed de sangre se cubría con su mente. Pero ahora conocía este sentimiento. Con un rugido desafiante, arrancó mentalmente esa manta, la destrozó hasta que recuperó la visión y pudo ver al chakra púrpura levantándose de su cuerpo. Sin luces en esta habitación, el brillo del chakra condensado era la única iluminación disponible. Él no podía soportar la vista de eso. Apretando los dientes, Uchiha Sasuke continuó reprimiendo el sello, empujando todo el chakra que se había introducido en su sistema de nuevo en el Tenno-Huin, y cerrándolo con fuerza. No se permitiría perderlo de nuevo. Lentamente, la luz se atenuó, desapareciendo en el frío abrazo de la oscuridad. Jadeando de agotamiento, descansó un momento contra el frío suelo de piedra. A diferencia de él, su camisa aparentemente no había sobrevivido. Estaba bastante agradecido por eso, ya que no tenía la fuerza para eliminarlo él mismo. Morir, como resulta, fue bastante agotador. No fue una experiencia que le gustara repetir. Sasuke no se imaginó que tuviera muchas opciones en el asunto. Demasiado pronto. ¿A qué hora llegaba el último Uchiha en este estado miserable? Por lo que sabía, podrían haber sido días. Su mundo frío, oscuro y benditamente silencioso fue invadido por el chirrido de las bisagras oxidadas y una brillante columna de luz del mundo exterior. Cegado como estaba, solo pudo distinguir vagamente la silueta en la puerta. Pero no había duda de esos ojos. Orochimaru logró ahogarse, el esfuerzo de hablar solo lo redujo a jadear en el suelo. Honestamente, ni siquiera necesitaba verlos para saber quién era el que lo había capturado. Después de todo, sus captores no lo habían mantenido en secreto. Aún así, sintió la necesidad de dirigirse a su captor en lugar de tumbarse en el suelo como un ganado cojo a momentos de ser masacrado. Oh, así que me recuerdas, Sasuke-kun. Ella recibió un débil asentimiento en respuesta que la hizo fruncir el ceño. Ya sabes, la mayoría de los que desbloquean la segunda etapa de los Tenno-Huin son un poco más energéticos. Había cierta preocupación legítima en su voz. Después de todo, él iba a ser su próximo buque. Dio una risa amarga y sofocante. Fue doloroso, pero no pudo evitarlo. Es probable que estén demasiado profundos en una rabia de sangre o en un viaje de poder para incluso notar el daño causado por la represa en sus cuerpos. Dio unas cuantas risitas más amargas, sintiendo pequeñas gotas de sangre cuando se juntaron en sus labios y lentamente rodaron por su barbilla. Probablemente no intenten reprimir al Tenten-Huin, tampoco. Eso en realidad atrapó a Orochimaru con la guardia baja. Había reprimido a los 10 no-Huin tan pronto después de su segundo despertar.
No importa por qué él haría tal cosa, ella se sorprendió de que él realmente hubiera tenido éxito. Dios mío, eso es bastante impresionante, Sasuke-kun. Por el rabillo del ojo podía verla sonreír para su propia sorpresa, parecía genuino. Ya estaba considerando darte algún tipo de último pedido para hacer que tu estadía sea un poco más cómoda hasta que llegue el momento de tomar tu Sharingan, pero algo así merece una recompensa. Podía escuchar sus zapatos cuando ella bajó las pocas escaleras hacia la celda propiamente dicha. Un guardia de algún tipo se movió hacia la puerta para asegurarse de que él no pudiera intentar tomarse un descanso, y ella se detuvo justo antes de su cuerpo roto. Estando tan cerca y agachado junto a él cuando ella estaba, él no podía distinguir mucho, pero sintió su mano cuando lo agarró de la barbilla y movió suavemente su cabeza para mirarla a los ojos. Entonces, dime Sasuke-kun. Ella preguntó ¿qué es lo que más quieres antes de morir? Ni siquiera tuvo que pensar en esa pregunta. Ve trae de vuelta la Uchiha. Su sonrisa siguió siendo genuina, pero se extendió por toda su cara, mostrando cuánto aprobaba. Esa fue una última petición que estaría feliz de cumplir. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Clicky, mirando entre las hojas de papel, y su jefe actual Shizune parecía un poco avergonzado, pero respondió de todos modos. El contacto que tenían disponible para mí los hizo cuando escuchó lo que necesitábamos. Dijo que solo aplicara esos papeles al área apropiada. Clicky le dirigió una mirada de incredulidad antes de volver a ellos, examinándolos detenidamente. Están bien sellados, resopló mientras los tiraba sobre su escritorio, pero ninguno de ellos implica movimientos de ningún tipo a menos que desee considerar la manipulación del espacio-tiempo de lo que parece ser un sello de almacenamiento a medio terminar. Entonces, Shizune había tenido miedo de eso cuando ella pudo reconocer algunos de los elementos que había estado usando en su trabajo, pero una parte de ella había esperado que ella no estuviera lo suficientemente informada como para entender lo que estaba haciendo. Parecía que ella tenía razón después de todo, desafortunadamente. ¿Y? ¿Entonces? Así que es solo una pila de papeles inútiles. Clicky golpeó un puño sobre la mesa compartida en el centro de la habitación desde su puesto en su propia estación de trabajo. Rusted se estremeció. Iba a tener que curar esa más tarde. Había oído la grieta de aquí y dudaba que fuera de la gran placa de metal que estaban usando para ensamblar el cuerpo completo. Shizune dio un suspiro de derrota. Tenía miedo de eso. ¿Hay algo allí que podamos usar? La idea fue suficiente para hacer que Clicky se detuviera y un ceño pensativo apareció en su rostro. Probablemente no, decidió al fin, pero supongo que será mejor que lo comprobemos. No queremos que los altos mandos se pongan demasiado molestos con nosotros. Ella preferiría no ser devuelta al dominio de Ibiki. Gracias. Trata de encontrar algo. Estaba destinado a ser una orden, pero salió un poco suplicante. Clicky y Rusted no lo mencionaron porque ambos lo entendieron perfectamente. No querían decepcionar a la Casa de los Lobos, tal vez por razones diferentes a Shizune, pero la idea era la misma. Cuando Clicky se puso a trabajar para verter los sellos que les habían proporcionado, Rusted se giró sobre su taburete para hablar con su jefe. Entonces, preguntó cuáles son las posibilidades de que ella encuentre algo bueno. Shizune negó tristemente con la cabeza. Reconocí la mayoría de los sellos. Eso decía mucho. En realidad, ninguno de los dos tenía mucho conocimiento en el campo de los sellos, y estos tenían la intención de dar a un cuerpo de madera el movimiento completo de un ser humano. Los hombros de Rusted cayeron y preguntó con voz más débil: ¿y las posibilidades de que obtengamos un Seal Master real? A menos que Mai haga una visita antes de que Clicky termine, no hay nada que valga la pena en esos sellos. Ay. Sí. Ella estuvo de acuerdo. Ay. Rusted se quedó en silencio por unos minutos, solo observando cómo un Clicky cada vez más frustrado revisaba los papeles buscando en vano cualquier cosa útil. Finalmente, se encogió de hombros y, con unas pocas palabras de despedida, volvió a su puesto de trabajo. Bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto, ¿verdad? La hizo sentir un poco mejor, pero no por mucho. Al menos no fue su culpa. Ella dio un feliz suspiro mientras se hundía en la silla detrás de su escritorio. Fueron los placeres simples, como una buena silla, que convirtió sus bases de redes de cuevas en refugios secretos. Bueno, al menos para ella. La mayoría de sus subordinados no tenían los mismos lujos que ella, así que bien podría haber sido una serie de cuevas.
pero no eran importantes. No, había muy pocas personas de importancia dentro de su base y la más importante de las personas no estaba allí. Una de esas personas, sin embargo, fue el enfoque actual de sus pensamientos. Uchiha Sasuke, la última Uchiha de Konoha, había sido trasladada a una habitación privada con un equipo médico para curar el cuerpo que pronto habitaría normalmente. El 10 no Hyuin ayudó al cuerpo a sanar, pero con su rechazo al poder, tendría que curarse de forma natural. Bueno, tan naturalmente como estar expuesto a la curación de Jutsu 24/7 hasta que su cuerpo se haya recuperado, se puede contar. No pasaría mucho tiempo después de que el sabio serpiente pudiera apoderarse de su cuerpo y finalmente obtener la clave para aprender cada jutsu en existencia. Los que no son de línea de sangre, al menos recoger líneas de sangre, fue un proceso mucho más lento, pero algo que habían sido capaces de hacer desde hace algún tiempo. Ella supuso que siempre se podían hacer mejoras, pero en este momento no era un enfoque principal. Tal vez, cuando realmente hubiera perfeccionado su inmortalidad, hubiera centrado su atención en la búsqueda de un arrebatamiento más fácil del cuerpo. Sin embargo, a pesar de lo cerca que estaba del Sharingan, la idea de tomar el cuerpo de Sasuke le hizo fruncir el ceño. A Naruto le gustaba este cuerpo, después de todo, ya a ella realmente no le gustaba la idea de descartarlo cuando le quedaba tan bien. Una vez que estuviera en el cuerpo de Sasuke, también tendría que darle tiempo a su técnica para seleccionar sus rasgos y asimilar aquellos beneficiosos para ella, a saber, el Sharingan en sí. Hasta que terminara, ella no podría cambiar de cuerpo, lo que significaba que estaría en un cuerpo que no agradaría a su pequeño príncipe. Lo único bueno era que todavía tenía algo de tiempo, y que este cuerpo tenía unos buenos 2 años hasta que estaba completamente desgastado. Eso significaba que podía guardarlo después de tomar el de Sasuke y volver a él por un tiempo mientras encontraba su próximo barco. Tal vez, cuando ella estaba en el cuerpo de Sasuke, podría encontrar alguna manera de extender la vida de los vasos elegidos. O tal vez el Seal Keeper de su príncipe podría ser usado para eso. De cualquier manera, ella necesitaba usar el tiempo que le quedaba en este cuerpo. Una sonrisa maliciosa se extendía sobre sus labios. Habría que hacer arreglos, pero ella sabía exactamente lo que tenía que hacer. Gracias por su informe, Shin Nara. Konoha le agradece a usted y a su equipo por responder a su llamada durante una emergencia. Sarutobi Asuma, generalmente conocido como un individuo bastante relajado, usaba sus ropas kage como si pesaran más que el mundo. Su rostro, normalmente relajado, era grave incluso cuando felicitaba a su ex alumno. Por mucho que el Sandaime dijera que era una fase, todos ellos, excepto el Shodaime, habían pasado por el heredero de Nara, que tenía dificultades para ver a su viejo sensei dentro de esas túnicas. Realmente esperaba que la repentina responsabilidad de todo Konohagakure no cambiara irrevocablemente al hombre. Aparentemente, el Nidaime le había pasado el título al Sandaime antes de que él hubiera crecido, permaneciendo muy serio sobre su posición durante años. Por otra parte, también era quien era el Nidaime, así que quizás ese ejemplo no era exactamente válido. ¿Permiso para hablar libremente, Okage-sama? Shikamaru pidió. Concedido. Konoha casi pierde a 3 herederos del clan, el hijo de un jefe de clan, y 2 estudiantes del maestro de Taijutsu de Konoha, para recuperar a un heredero del clan que estaba pensando en asumir el liderazgo y retirarse del estilo de vida de Shinobi. No me importa lo que dijo el consejo, tal intercambio no vale la pena, incluso si hubiéramos tenido éxito. Hemos vivido sin Uchiha durante años, pero la pérdida de esos herederos de clan solo nos paralizaría gravemente cuando sus clanes comenzaran a resentirse y desconfiarían de la aldea. Asuma se quedó en silencio por un momento, contemplándolo, antes de asentir. Sí, ciertamente puedo ver lo que quieres decir. Shikamaru negó con la cabeza. Estoy seguro de que puedes ver algo de eso, pero ¿has considerado lo que pudo haber terminado la invasión de Suna como si uno de nuestros clanes estuviera lo suficientemente enfadado con nosotros como para apoyarnos con ellos? No, él no había considerado eso. Un gran ceño fruncido se extendió por su rostro mientras pensaba en ello. No estaba seguro de los resultados de tal escenario, lo que significaba que habría sido un caos total. El daño colateral se habría disparado y él no podría comenzar a estimar la pérdida de vidas de ambos ides. Incluso si hubieran ganado, Konoha habría sospechado el uno del otro durante muchos años, lo que haría del preciado trabajo en equipo algo del pasado. Dicha vulnerabilidad tampoco habría sido ignorada, y en lugar de invadir a Kase no Kuni, uno de sus enemigos pasados habría aprovechado la oportunidad para invadir Inokuni.
No le gustaba la idea de que las organizaciones militares privadas operaran dentro de Inokuni, como Root y la Casa de los Lobos, aunque uno de ellos debería estar dentro de Inokuni. Simplemente no le gustaban en Konohagakure, pero la idea que obliga a quienes no tenían los intereses de Konoha en el corazón, incluso si los intentos de Danz de ayudar a Konoha parecían estar equivocados para Asuma, la intención aún estaba allí. Entrar en sus fronteras era algo que él estaba absolutamente convencido. No podía soportar. Que es exactamente por qué se había esforzado tanto contra Asuna. Podría estar seguro de que el resto de las aldeas conocía su postura sobre la agresión hacia su aldea. El Konoha del pasado puede haber soportado ataques como un gran roble envejecido que resiste una suave brisa, pero Asuma les iba a recordar que Konoha no estaba solo a la defensiva. Después de todo, eran fuego, y tanto como el fuego proporcionaba luz y calor para vivir, también consumían y destruían lo que se cruzaba en su camino. Una persona sabia no cruzaría el fuego, y ellos no lo cruzarían. Y hablando de la Casa de los Lobos, si no fuera por la ayuda de Uzumaki Naruto, continuó su ex alumno, y los golpes que logró enviarnos, hay una buena posibilidad de que ninguno de nosotros haya regresado. No iba a mencionar el hecho de que el Oto Shinobi no parecía tener la intención de matarlos o sus sospechas de que era por los lobos. No había estado ciego ante la forma en que los Wolves luchaban tan casualmente contra Guren en ese campo de cristal, o el hecho de que, a pesar de su evidente habilidad, todavía era muy capaz de usar cualquiera de sus técnicas. El hecho de que ella no lo hubiera hecho aún más sospechoso. ¿Ninguno de ustedes? Asuma no dudaba de su alumno, pero tenía que asegurarse. Bueno, Naruto pudo haber logrado escapar debido a su estado único. Asuma ni siquiera cuestionó el conocimiento de Shikamaru sobre ese secreto en particular. De todos modos, no era uno de los más bien mantenidos, incluso si no lo anunciaban exactamente, pero el resto de nosotros habríamos muerto. A Asuma no le gustaba escuchar eso, pero podía admitir a regañadientes que los perros tenían sus usos. Ni siquiera tenía problemas con ellos, era su descaro de operar en el territorio que era su responsabilidad, como fue él para garantizar la seguridad de Inokuni con comodines haciendo lo que quisieran. Si los Wolves estuvieran, no sé, en Nami no Kuni, ese país se hizo cargo, en caso de que alguien lo haya olvidado, entonces a él ni siquiera le importaría debido a que estaban en Inokuni, y específicamente en Konohagakure no Sato en sí, tenía que asegurarse de que no se convirtieran en una amenaza. Si eso significara ir contra ellos afuera. Hola, no Kuni, bueno, él haría lo que tenía que hacer. El hecho de que los lobos aparentemente disgustaron al daimyo de Inokuni con su manejo de la invasión Sunya también ayudó. El daimyo se había mostrado inflexible en mantenerse alejado de Mifunokuni anteriormente, pero con las operaciones de Wolf le había permitido a Konoha elegir un bando, una que pasó a ser opuesta a los lobos. Es cierto que también era muy probable que el daimyo se asegurara de que, independientemente del resultado, fuera un grupo que le respondiera que saliera victorioso, ya que era una manera de humillar a los lobos y recordarles que no eran los peces más grandes. El mar. También podría ser ambas, o incluso una forma de debilitar a Konoha por sus propios errores, para informarle de la invasión. También 3 pájaros, una piedra, y ni siquiera tuvo que tirarla. Ese era el tipo de persona que era el daimyo de Inokuni, y Asuma podía respetarlo. Mientras reflexionaba sobre esto, permaneció en silencio y después de un momento volvió a hablar. Entonces supongo que las gracias están en orden. También parece que tenemos más vacantes dentro de nuestros equipos. Todavía estaba tratando de averiguar qué le había pasado a Neji durante la invasión, aunque con los últimos acontecimientos, pensó que tenía una idea bastante buena, y su prima Hinata de alguna manera había logrado dar un golpe de estado durante la invasión. La habían subestimado gravemente, especialmente si hubiera sabido que la invasión venía y planeaba hacer uso de ella, tomar el control del clan por completo. Los equipos necesitarán ser reorganizados. También es algo bueno para su antiguo equipo. Entrenar con el Hokage anterior no era algo para burlarse, pero el Sandaime no iba a salir a hacer misiones a su edad. Quería pasar su jubilación relajándose en una silla cómoda con su pipa favorita, y Asuma no podía sostener eso contra él. Shikamaru, a pesar de saber que su maestro estaba más o menos pensando en voz alta en este punto, asintió con la cabeza. Sí, eso es probablemente en orden. Como si recordara la presencia de sus estudiantes, Asuma se volvió para encontrarse con la mirada de Shikamaru, sosteniéndola por un momento antes de que una pequeña sonrisa viniera a sus labios. Sí, lo es. Y conozco a un Chunin recién ascendido que no tiene ninguna misión próxima que pueda funcionar en él. Shikamaru no intentó contener su gemido. Debería haber mantenido su maldita boca cerrada. Bien hecho, elogió, despeinando sus cabellos uno por uno. No podía esperar mejores resultados.
3 lobos se agacharon para recibir sus elogios antes de enderezarse y mirar a su padre con adoración. 2 procedieron a ofrecer regalos, un par de espadas de hueso y una bolsa de cristal rosa, mientras que el otro levantó un extraño pulgar hacia arriba. Naruto no le prestó mucha atención, sus lobos eran excéntricos y los amaba tal como eran. Tampoco se enfocó demasiado en los regalos, haciendo una demostración de examinarlos solo porque sabía que haría que los Wolves se sintieran bien por haberle traído algo en lo que se había interesado. Habría tiempo para examinarlos realmente más tarde, pero incluso entonces la calidad del regalo era irrelevante. Había guardado todos y cada uno de los regalos que le habían dado, lo que se había convertido en una colección bastante extraña de probabilidades y finales en el estudio. Todos y cada uno de ellos eran un signo de la devoción de sus hijos hacia él y una expresión de su lealtad. ¿Cómo podría alguna vez tirar de algo así? Colocó los regalos en su escritorio y volvió a poner los pulgares hacia arriba, para el evidente deleite del tercer lobo. Hojeó la copia escrita de su informe antes de firmarlo y colocarlo junto a las espadas. Descansa un poco, ustedes 3, se lo merecen. Recibió 3 saludos de Konoha, seguidos inmediatamente por otro pulgar hacia arriba, y los 3 abandonaron su oficina. Él podría haber jurado que escuchó a uno de ellos mencionar algo sobre juventud, pero lo rechazó. La palabra le dio una extraña sensación de temor, pero no tenía idea de por qué y no tenía ninguna razón para investigar. Sin embargo, se mantendría atento a cualquier suceso extraño y se aseguraría de buscar la palabra en los informes escritos. Ojalá fuera solo su imaginación. Sacudiendo la cabeza del pensamiento, trasladó el informe a su hogar adecuado en el cajón de su escritorio. En unos pocos días, Mai estaría con un guardia de lobos para transportarlo de vuelta a la guarida, donde se sentaría hasta el final del mes. Luego, se reuniría con el resto de los documentos de este mes y se enviaría a Nami para su almacenamiento permanente en los archivos oficiales. Examinó las cuchillas de nuevo, preguntándose cómo y, lo que es más importante, por qué se habían utilizado. Claro, sus lobos podían decir que uno de los shinobi de Orochimaru lo había sacado de su cuerpo, y no dudaba de que Orochimaru tuviera a alguien así, pero muchos de ellos también parecían pensar que era una deidad, por lo que tendían a tomar incluso los informes más serios con un grano de sal. Las travesuras de Sai al convertir partes de sus informes en poesía me vinieron a la mente. Colocando las cuchillas en su estantería, se tomó un momento para mirar a través de la bolsa de gemas, tomando nota de los fragmentos que podrían convertirse en joyas. Personalmente, estaba favoreciendo la idea de los anillos, pero pensó que Mai podría apreciar un collar mejor, algo casi una gargantilla pero no del todo, y tal vez algunas ganancias iguales. Quizás también un brazalete. Ahora que lo pensó, necesitaba excusas para regalar a su lobo favorito en regalos. No lo creía, lo que significaba que la mayoría de sus Wolves estarían de acuerdo. De hecho, ella probablemente sería la líder de aquellos que no lo hicieron, de los pocos que serían. La idea de que ella sería la más grande defensora en contra de darle regalos, aunque algo frustrante, también sirvió para traer una pequeña sonrisa a su rostro. Era una joven obstinada, lo cual era una necesidad al tratar con él. La bolsa se cerró de nuevo y la guardó en un cajón abierto de su escritorio para guardarla. Retomando su asiento, alcanzó el primer papel sobre su escritorio y se dio cuenta de que estaba vacío, parpadeando de sorpresa ante el absurdo absoluto de no tener trabajo hoy. Todavía no lo había hecho, ¿verdad? Sus ojos se estrecharon. Esa muchacha obstinada había robado su trabajo otra vez, ¿no era ella? Con un suspiro de cansancio, se levantó de su escritorio. Su cuerpo entero aún le dolía por el entrenamiento de ayer. Su sistema chakra dañado se tensó como lo haría con cualquier otro músculo, pero si su trabajo había terminado, era hora de reanudar. Después de todo, ¿de qué otra manera iba a dominar el jutsu para que Mai dejara de suicidarse? Hubo un tirón en el sello, una fluctuación tan pequeña que si ella tuviera algo más para ocupar su tiempo en estos días, se lo habría perdido, pero ella no tenía nada con lo que ocupar su tiempo. Deliciosos pies salpicados en agua fría, la mezcla parduzca batiéndose y girando a cada paso estaba muy lejos de lo que había sido una vez, pero esa fue solo la excepción a esta prisión en la que se había encontrado encerrada en todos estos años. Casi tropezando con otro pedazo de piedra destrozada, consideró brevemente si era una tonta, si seguía ciegamente cualquier sentimiento que estuviera afectando el sello durante años. Se había quedado donde aterrizó porque fuera de su círculo de escombros destrozados y sueños rotos no había nada más que una extensión interminable de agua oscura y oscura, ocasionalmente rota por trozos de roca. La gran puerta que había sostenido durante tanto tiempo su ira ya no se podía encontrar y sin puntos de referencia habría pasado una eternidad en un espacio que no podía terminar. Es decir, después de todo, la naturaleza de tales sellos, porque mientras
mientras que el poder de los sellos solo puede contener tanto, los que están dentro de los sellos ya no están sujetos a las mismas leyes del tiempo y el espacio. Era algo que había aprendido a lo largo de las décadas que había pasado dentro de ellos, una lección que preferiría haber pasado sin ella. Pero si ella pudiera regresar a esas puertas, volver a la que está al otro lado de esas puertas, entonces todos estos años habrían valido la pena. Casi como si estuvieran convocados por sus pensamientos, grandes pilares de hierro oxidado comenzaron a elevarse en la distancia. No pudo evitar la repentina oleada de esperanza que inundó su corazón y desatendió por completo todo lo demás que hizo por eso. Los bordes de piedra se clavaron en sus pies y ella tropezó 2 veces, pero trepando sobre piedras destrozadas llegó a las puertas que tanto había odiado. Era la cosa más hermosa que había visto con sus propios ojos durante años. Otro tirón en el sello, notablemente más fuerte esta vez, hizo que las barras de hierro crujieran y gimieran de protesta. No era solo la puerta, porque todo lo que estaba más allá parecía cambiar y establecerse en formas en que el edificio no debería. Mirando entre los barrotes, ella sabía que no lo vería allí de pie, esperándola, pero todavía esperaba naturalmente. Ella estaba decepcionada. La plataforma de piedra que una vez había conducido a su parte del sello seguía intacta, la puerta de hierro oxidada estaba en su contra y no había un solo chip en ella a pesar del hecho de que todo en su extremo del sello había sido destruido por el caída de la puerta en aquel entonces. Llegando a través de ella, pasó delicados dedos sobre la piedra fría y seca y cuando las puertas volvieron a gemir, pudo sentirlo en el camino de piedra y en la puerta contra la que estaba apoyada frunció el ceño. Sabía quién estaba al otro lado de la puerta y podía recordar un momento en el que podía sentir sus emociones a través del sello. Entonces, ¿era esto todo lo que podía sentir de una emoción turbulenta, o algo más le estaba pasando, algo que ella no estaba allí para ayudarlo a superar? Un ceño preocupado tiró de sus labios, y ella volvió a mirar el mundo fuera de su alcance. Era una visión mucho más agradable que su propio mundo. Todo parecía idéntico, por lo que ella podía decir, con una sola excepción. Un arco de mármol blanco había reemplazado una de las paredes, intrincadamente tallada y decorada con una banda azul y oro. Desde el arco, se extendía un piso elevado como el que solía cenar con su amada. Era un blanco que combinaba con la puerta, probablemente hecho del mismo material, y cubierto con una alfombra de color azul oscuro. Delicados patrones de oro habían sido bordados en la alfombra, y un patrón ondulado descendía a ambos lados. Parecía mucho más cómodo que su prisión, eso era seguro. Otro temblor atravesó el sello, lo que hizo que su ceño fruncido se profundizara, pero cuando una cabeza de cabello rubio arenoso se asomó por el arco encontró que sus ojos se estrechaban con recelo. Este pequeño mundo era la representación del sello, del punto exacto en el espacio y el tiempo en el que se reunían el sistema de chakra de Naruto, su conciencia, su sello y el sello de su hermana. No sabía qué representaba esta nueva faceta o cómo esta mujer estaba atada a su Naruto, pero no le gustaba. Momentos de ver más tarde, la mujer pareció notarla entre las barras de hierro. Primero, la expresión fue de sorpresa, pero rápidamente se transformó en una de absoluta repugnancia con tal velocidad que se sobresaltó un poco. Cuando una sola cola bronceada se levantó detrás de la mujer de una manera agitada, ese ligero sobresalto se convirtió en un absoluto shock e incredulidad. Shukaku se las arregló para preguntar, solo para recibir una burla en respuesta. No te atrevas a pensar que incluso mereces decir ese nombre, zorro. Ella escupió. Naruto-sama te proporcionó más de lo que jamás hubieras soñado tener, y te pusiste a sus espaldas para traicionarlo. Mito de repente se encontró preguntándose si estaba más sorprendida al enterarse de la presencia de Ichibi o enfurecida por sus palabras. Una cosa era segura, sin embargo, ella tenía muchas preguntas. Está bien, creo que lo he descubierto. La voz de Shikamaru llamó la atención de Godaime cuando levantó la vista de sus pilas de papeles para encontrarse con la mirada de su estudiante. Bueno, exalumno. En estos días, la mayor parte de su entrenamiento fue realizado por su padre, por lo que probablemente no podría considerarlos como legítimos. Ambos, felices por un descanso y felices por la oportunidad de ponerse al día con su exalumno favorito, Asuma dejó su pluma y se recostó en su silla. ¿Has averiguado qué? Los equipos. Shikamaru colocó un papel sobre su escritorio, deslizándolo hacia él. Querías que yo reorganizara. Han sido reorganizadas. Solo habían pasado unos pocos días desde que le había encomendado al joven Chunin que lo hiciera y, honestamente, había esperado recordárselo en 1 o 2 semanas. Con tantas de sus fuerzas en Suna, realmente no tenían mucha prisa por reformar los equipos, sobre todo porque de todos modos no iban a salir en misiones. Alguien tenía que mantener la fachada, después de todo.
Asuma levantó una ceja mientras se inclinaba para examinar el papel. Era simple, directo y algo aburrido teniendo en cuenta que le había pedido a Nara que lo hiciera. El minimalismo no debería haberlo sorprendido. Dioses por encima de ellos no estarían haciendo más trabajo que absolutamente necesario. Se tomó unos minutos para mirar por encima de los equipos propuestos, reflexionando sobre ellos, antes de que asintiera. Todo eso me parece bien. El Godaime sacó su sello y rápidamente lo estampó en la parte inferior del papel. Era la forma más fácil de hacer cualquier documento oficial. Deje eso con mi secretaria cuando salga, por favor, se lo entregarán a la administración. Por supuesto, Okage-sama. Por mucho que quisiera seguir siendo profesional, Asuma no pudo contener su gesto de dolor cuando fue dirigido tan formalmente por el heredero Nara. ¿Hubo algo más? Asuma quería decir que quería preguntarle cómo estaba su antiguo equipo, pero una mirada a las pilas de papeles que le quedaban y el molesto recordatorio en la parte posterior de su cabeza, que le dijo que tenía una reunión en 20 minutos. Discutir la ocupación. Suna lo vetó bastante profundamente. Con un suspiro resignado sacudió la cabeza. No, Snin Nara, eres libre de irte. La Nara hizo un rápido saludo, era más fácil que hacer una reverencia, y salió de la oficina. No por primera vez, Asuma tuvo que preguntarse cuánto tiempo terminaría ocupando un puesto que nunca había querido. También temía lo mucho que podría cambiarlo antes de que pudiera escapar. Mito era capaz de sutileza, realmente lo era, pero ciertamente no era su herramienta preferida. ¿Qué dijiste, maldito mapache? Eso no es asunto tuyo. Parecería que la ira había ganado, pero el Kyuubi no era nada si no era apasionado. Era de esperar. Si escuchaste tan bien como causaste el dolor de Naruto-sama, puedes saberlo. Ese fue un golpe bajo y doloroso, pero fue suficiente para sacar la ira de ella. Recobrándose a sí misma lo mejor que pudo, trató de poner su aire favorito de arrogancia de la expresión no impresionada de Shukaku. Ella no había tenido éxito en lo más mínimo. Mi relación con Naruto es entre Naruto y yo, Shukaku, no deberías meterte en los asuntos de tus mejores. Karura no iba a negar que Naruto estaba ciertamente por encima de ella, pero como ella era suya, Karura también sabía que tenía un estatus mucho mayor que el que tenían los Kyuubi. Considerando mi propia relación con Naruto-sama, respondió ella, yo diría que cualquier intento de que arruines su vida de nuevo sería una preocupación mía. Un peso frío se asentó en el estómago de Mito ante sus palabras, y le tomó un momento procesarlas. Shukaku estaba en una relación con Naruto. Ella había sido reemplazada por el Ichibi. Mito miró más allá de su hermana y al palacio que se extendía detrás de ella. Ese era sin duda el trabajo de Naruto, solo él sería capaz de hacer eso, pero si se había esforzado tanto porque le gustaba Shukaku más de lo que le había gustado a ella, o simplemente estaba tan agradecido de tener a alguien más que estaba tratando de asegurar. No había ninguna razón para que Ichibi lo dejara como lo había hecho Kyuubi. El peso se dispersó a través de su abdomen, extendiendo un temor que tenía su interior torciéndose incómodamente. Es mío, declaró el Kyuubi, no te dejaré que me lo quites. El Ichibi acaba de dar una risa melodiosa. Él era el suyo, zorro. Lanzástelo lejos. Ahora estoy a su y yo no lo haría de ninguna otra manera. Entre tú y yo, bueno, todavía disfruta de la compañía de uno de nosotros sobre una base regular. Y te daré una pista, no eres tú. Según su artículo, se retiró a su palacio con su primera victoria sobre el Gran Biju. Todavía estaba enojada solo por haberla visto, pero eso no era nada que un pequeño tiempo con su señor no pudiera remediar. Detrás de su puerta oxidada, Mito miró con furia el lugar donde Ichibi acababa de estar, pero no importaba lo enojadas que esas palabras la hicieran, no podía negar la verdad que sostenían. Uno de ellos todavía tenía a Naruto y en ese momento no era ella. Pero ella era la Kyuubi no Kitsune, pensó mientras su ceño fruncido se desvanecía en una pequeña sonrisa. Al final siempre ganaba. No importaba lo que tuviera que hacer, Naruto volvería a ser de ella. O, quizás, ella sería suya. Un cosquilleo placentero viajó por su espina dorsal ante la idea. Oh, sí, eso sonaba bastante bien. Por cierto, ¿de qué otra manera podría compensar su ausencia? Pero entregándose a él. Mientras seguía soñando con todo lo que podía abarcar, se deslizó hasta el suelo junto a la puerta, sin importarle el agua que salpicaba contra ella. Finalmente había encontrado la puerta, soportaría todo lo que este mundo podía arrojarle para asegurarse de que estaba con Naruto de nuevo. Su lengua salió disparada para lamer los labios de Ruby. Ella no podía esperar. Cuando cada centímetro de su cuerpo se sentía como si un fuego líquido lo recorriera, Naruto decidió que probablemente había practicado lo suficiente para el día. El hecho de que sus dedos
manos temblorosos ni siquiera pudieran ser forzados en el sello apropiado, no importa cuánto lo intentara, también fue una razón importante para regresar a casa. Secándose el sudor con una toalla, miró el sol con el ceño fruncido. El tiempo empleado en este jutsu fue intrascendente en comparación con los beneficios que proporcionaría, pero todavía tenía demasiado tiempo hoy y sabía que no habría más documentos en su escritorio si Mai ya hubiera robado lo que había visto anteriormente. Tendría que crear algún trabajo para cuidar o simplemente se quedaría sentado por el resto del día sintiéndose inútil. Arrojando la toalla sobre su hombro, había comenzado a caminar de regreso a su apartamento, si es que ya podía llamarse así. Cuando sintió un tirón en su cintura, se había ocupado de mantener una pequeña bolsa de arena sobre él en todo momento, como algo para que él practicara y también como una herramienta versátil que nunca supo cuándo podría necesitar. También tenía otra función muy importante: permitió, en un grado limitado, a Karura interactuar con el mundo como se estaba moviendo en la bolsa sin ningún esfuerzo por parte de él. Estaba bastante seguro de que ella quería hacer algo con eso. Desatando el cordón que lo mantenía cerrado, observó cómo la suave arena se levantaba y se retorcía en una mano familiar. No perdió el tiempo bajando para acariciar su mejilla con suavidad y moverse por su cuello para acariciar su espalda. Una cariñosa sonrisa vino a sus labios ante sus travesuras. Parece que Karura se sentía un poco necesitada hoy. Eso estaba bien, había necesitado algo con lo que ocupar su tiempo de todos modos. Cuando pasó de su espalda a su clavícula, la atrapó y le dio un beso en el dorso de la mano. Dentro del sello pudo escuchar la risa complácida de Karura y ella fue rápida en reciprocidad al hacer que la arena escapara de sus manos y formara su propio par de labios. Era una sensación interesante, tener labios de arena que le daban un beso en la mejilla, pero el afecto que ella deseaba transmitir era inconfundible. Estaré allí pronto, Karura, prometió en el sello. Y voy a estar esperando, mi señor. Parece que no sería inútil hoy después de todo. Estaré allí pronto, Karura. Mito forzó su mueca. Ella conocía esa voz, la escuchó en cada sueño de su vigilia, pero escucharla ahora dirigida a su hermana menor era más una pesadilla que otra cosa. Tuvo que recordarse que era solo temporal y que su hermana también merecía algo de atención después de todo ese tiempo encerrada en un hervidor. Después de que Naruto volviera a ser suya, tal vez le dejaría quedarse con el Ichibi como mascota, mientras ella recordara a quién pertenecía y no intentara sobrepasarse en el territorio de Mito. No debería haber ningún problema. Calas, mientras se dirigía ahora, aparentemente, el reclamo de atención también tenía el beneficio adicional de atraerlo al sello, lo que aumentaba las posibilidades de que volviera a verla. Si ella no lo hubiera sabido mejor, se habría atrevido a esperar que él caminara por el camino que conducía a su prisión en su camino hacia el de Karura. En realidad, a ella le estaba gustando mucho ese nombre, mucho mejor que el palacio de Shukaku. Desafortunadamente, ella era consciente de que durante su tiempo con ella, él había adquirido mucha más habilidad para controlar este lugar y aparecería precisamente donde él pretendía. ¿Y por qué razón tendría que venir a esta sección del sello? Ella tendría que pensar en alguna forma de llamar su atención. Debieron haber estado en el jardín, concluyó Gaara, porque solo podía oír su zumbido de Kaasama. Cuando ella pasaba tiempo allí no estaba murmurando esta vez, en lugar de eso soltó risitas complácidas y risas melodiosas, mientras pasaba tiempo con Tousama, cuya voz más profunda se mantuvo en silencio, pero prácticamente resonó dentro de Gaara a pesar de no poder distinguir las palabras. Era extraño sentir la presencia de sus padres conectados a su propio ser, pero a Gaara ciertamente no le importaba. Se sintió cómodo tanto por el hecho de que estaban allí como por el hecho de que pasaban tiempo juntos como él creía que todos los padres deberían. Miró a su lado, donde Temari caminaba tranquilamente, su mano en la de ella iba balanceándose suavemente mientras caminaban, y sintió una cierta pena que ella no pudiera pasar tiempo con él como lo era Kaasama. Tenía sentido, pensó, que una de las madres necesitaría velar por su hijo, pero también estaba llegando al punto en que probablemente no necesitaba que lo vigilaran tanto. Tal vez, si convenciera a Kankura para que lo vigilara un poco, Temari también podría pasar un tiempo con Tousama. El único problema fue que Tousama estaba ocupado en Konohagakure y Temari estaba con ellos de camino a Yunokuni. Entonces, o él necesitaba encontrar una manera de llevar a Temari al jardín o hacer que Tousama se uniera a ellos. En lo personal, preferiría el posterior. Cuando se vestía, por lo general no era así, por lo general prefería la ropa que sobresalía mientras se mantenía lo suficientemente suelta para evitar restringir su movimiento, pero esta noche era un evento especial y Mai insistió en que sus pieles no eran apropiadas y que él era demasiada distracción en sus ropas. Él no estaba seguro de lo que quería decir, pero ¿quién era él para discutir?
Terminó de abrocharse la camisa negra, metiéndola en un pantalón igualmente negro, y pensó en usar una de las 3 corbatas que había traído con el atuendo. Ni siquiera estaba seguro de por qué ella había decidido hacerle un gran problema al corregir algunos errores pasados, pero ella parecía insistir en que hicieran las cosas a su manera. No tenía ningún problema con eso, por supuesto, le encantaba complacerla, simplemente no cuando se trataba de robar su trabajo. Miró por encima de los lazos rojos, púrpuras y grises antes de sacudir la cabeza, ni siquiera sabía cómo usarlos dejando los 2 botones superiores desabrochados, se puso un cinturón y se puso un par de zapatos de cuero negro. Se le ocurrió que las corbatas probablemente estaban allí como un medio para agregar color a su conjunto, pero no podía evitarlo. Además, no era su cabello lo suficientemente colorido. Por alguna razón, no pensó que Mai compraría esa excusa por un segundo. Lo último que había traído para él era un largo abrigo doblado sobre una de sus sillas. Había habido algunas nubes durante el día, grandes cosas esponjosas, pero no habían sido lo suficientemente oscuras como para indicar la lluvia, y aún no hacía tanto frío. Aún así, ella se había tomado el tiempo y el esfuerzo para conseguirlo, y él odiaba dejar que eso se desperdiciara. Se lo puso con bastante facilidad, notando que se arrodilló en la espalda y agarró una cinta negra para atarle el pelo. Tuvo éxito, en su mayoría, en capturar la mayoría de su cabello rojo, pero había algunas hebras que habían logrado evadirlo. Se estaba acostumbrando a que los lobos jugaran con su cabello, parece, porque no se había dado cuenta de que se había vuelto tan largo y rebelde. Abandonándolo como una causa perdida y no queriendo llegar tarde, agarró una pequeña pistolera kunai y se la ató a su cinturón en la espalda. Como su nombre podría sugerir, solo tenía una sola vaina kunai más, en ese sentido, y estaba destinada a aquellos en misiones de infiltración. Bueno, y para aquellos que simplemente querían llevar más kunai. No esperaba ningún problema esta noche, pero era un shinobi, era solo un tonto quien iba a cualquier parte sin una espada. No importaba que todavía tuviera sus cadenas y que ya había deslizado una pequeña bolsa de arena en los bolsillos de su abrigo por si acaso. Una hoja era una herramienta esencial de un shinobi y no había ninguna excusa para no tener una. En su persona. Por supuesto, había otras cosas ocultas en su persona, pero eso era de esperar, y estaba seguro de que sus anfitriones serían comprensivos si alguna vez se enteran. Eso es. Listo para irse, dejó sus aposentos personales y se dirigió a la puerta principal de su apartamento. En algún momento, se dio cuenta de que un lobo se deslizaba detrás de él, pero no le prestó atención. Mai los había enviado a vigilarlo en su camino, o habían visto que salía sin escolta y se encargaban de proporcionarle uno. Fue recibido en la puerta principal por otro lobo, y un Tayuya obviamente aburrido. Si no hubiera sido por las instrucciones explícitas de Mai que la joven permaneciera en el apartamento, algo sobre dar una mala impresión, Naruto habría enviado a un lobo a buscarle un vestido, o tal vez vestirse más como él, dependiendo de sus gustos, así que, ella podría unirse a ellos. Normalmente, esa podría haber sido la oportunidad perfecta para que Tayuya se metiera con Mai, ya que parecía muy aficionada a hacerlo, pero al parecer la joven no quería ir. Después de ver la clase de ropa que le proporcionaba Naruto, tal vez tenía la impresión de que se habría visto obligada a ponerse un vestido, y eso simplemente no valía la oportunidad de enojar a Mai. En cualquier caso, ella se quedaría aquí mientras él estaba fuera, lo que probablemente mejoraría considerando que técnicamente no se suponía que estuviera aquí en Konoha. En primer lugar, con el secuestro de Sasuke hace solo unos pocos días, probablemente era mejor para ella permanecer fuera de la vista del pueblo. Parecía que se animaba un poco a su llegada, y del rojo que manchaba sus mejillas, obviamente aprobaba las opciones de ropa de Mai. Para él parecería, sin embargo, que Mai no había terminado del todo. Cuando se acercó, el lobo sacó una simple caja negra y se la ofreció, dentro de la cual Naruto encontró un par de guantes blancos. Los miró por un momento antes de levantar una ceja al lobo. ¿Ella realmente espera que yo use estos? Ella dijo que eran los guantes o esmalte de uñas para que coincida con su corbata. Ninguno de ellos mencionó el hecho de que había renunciado completamente a la corbata. Aún así, probablemente se habría ido con el rojo, así que fueron los guantes o el esmalte de uñas rojo. Se quedó mirando al lobo por un segundo, solo ganándose un gesto de disculpa de la cabeza del hombre. Volviendo en cambio a Tayuya, él expresó la misma pregunta. ¿No sabrías ponerte esmalte de uñas, verdad? Ella levantó una ceja y soltó un breve resoplido antes de negar con la cabeza. A los hermanos Kon les gustaba usarlo, y Orochimaru lo favorecía porque tenía un cuerpo masculino, pero nunca me molesté. Naruto dio un suave suspiro y sacó los guantes de la caja. ¿Guantes es, entonces?
Eran suaves, mucho, y eran una tela muy ligera que hacía poco para restringir su destreza, pero todavía no era fanático de tener ambas manos completamente cubiertas incluso cuando hacía un esfuerzo por ocultar a Sealkeper, solo llevaba un guante sin dedos en una mano, para poder sentir el mundo a su alrededor. Tampoco tenía idea de por qué ella quería que él los usara, pero de todos modos no entendía nada de su atuendo. Bueno, entonces, supongo que te veré más tarde esta noche, Tayuya. Ella se encogió de hombros, pero procedió a empujar la pared contra la que había estado apoyada para estar cara a cara con él mirando hacia arriba solo para encontrarse con sus ojos. Ella le sonrió y luego le dio un rápido beso en la mejilla. Ya veremos, Den-Kasama. Ya veremos. Devolviéndole una suave sonrisa, él asintió suavemente con la cabeza y salió por la puerta. El lobo que lo había estado siguiendo agarró un paraguas ofrecido por el que Mai había enviado. En realidad, sin embargo, pensaron que a ella no le importaría demasiado si el trabajo estaba terminado. Para sorpresa de Naruto, el cielo de la tarde era un gris oscuro de fuertes nubes de lluvia y una brisa fría los había acompañado. Realmente no debería dudar de su lobo favorito. Detrás de él escuchó el clic de un paraguas y, a pesar de la actual ausencia de lluvia, el lobo lo mantuvo por encima de su cabeza por si acaso. Supuso con pasos sin prisas, comenzó a caminar hacia el complejo de Yamanaka, atrayendo la atención de aquellos que aún se encontraban en este clima. Cuando el día comenzó a calmarse, cuando se encontró ante el complejo de Yamanaka, fue recibido por la presencia de dos lobos de guardia, uno de ellos con un paraguas sobre la cabeza de Mai, mientras lo esperaba con un simple vestido negro. El brillo inicial de su expresión fue rápidamente reemplazado por un ceño fruncido decepcionado cuando notó la falta de corbata. Sin embargo, no dejó que eso le impidiera acercarse a ella. Si bien realmente no le gustaba molestarla, no podía negar que ella era linda. Cuando ella lo era agachándose debajo de su paraguas, deslizó su brazo alrededor del de ella y le dio un rápido beso en la mejilla, como lo había hecho Tayuya con la suya. Cualquiera que fuera la irritación que había estado sintiendo, se derritió instantáneamente y le dirigió una suave sonrisa. Sin embargo, todavía no estaba descolgado. ¿No te pusiste la corbata? Ella lo amonestó cuando un par de Yamanaka abrió a regañadientes la puerta del compuesto. ¿Todavía amas la forma en que me veo sin ella?, contestó con una sonrisa, ganándose un golpe suave en el hombro por sus esfuerzos. Se quedó en silencio por un momento más antes de dar un suave suspiro. Sí, admitió ella, apoyando la cabeza contra el hombro que acababa de atacar, pero me hubiera gustado verte en el empate. Bueno, él bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. Tal vez, si mi lobo favorito me pide amablemente, haré una demostración de usarlo más tarde, solo para ella. Contó el rojo de sus mejillas como una victoria personal. También complementó su vestido bastante bien.